El Evangelio Fuerza de Dios. La Pasión de Cristo. Rafael María Pericas. Las negaciones de Pedro. Un triste episodio de la Pasión de Cristo son las negaciones de San Pedro. Debemos tomar el hilo de más arriba. Hemos perdido de vista a los apóstoles en estas primeras escenas de Jesús ante los tribunales. De hecho, no se encontraron en ninguno de esos juicios que sufrió Jesús. Los hemos dejado en el huerto de Getsemaní, escondidos cada cual por su lado, cuando vieron que Jesús no admitía lucha armada para defenderse. Deberíamos decir que Juan y Pedro se escondieron en el mismo escondite, y pasado ya el momento de ofuscación, decidieron volver a la ciudad a ver lo que le ocurría en ella a su adorado Maestro. Lucas nos dice que Pedro le iba siguiendo de lejos, siempre temeroso de que le implicaran en la causa de Cristo, pero al mismo tiempo sin que su corazón le permitiera estar lejos de Jesús. Estas actitudes se repetirán en muchos cristianos. No quisiéramos vernos implicados en la cruz de Cristo, pero no sabemos tampoco separarnos del todo de Él. Le seguimos, pero le seguimos de lejos, evitando compromisos demasiado serios. No les sería difícil saber dónde se hallaba Jesús. En alguno de los palacios de los sacerdotes debía estar. Efectivamente, se llegaron hasta la puerta del atrio de Caifás. Por lo que dicen los evangelistas, debemos imaginarnos un atrio o patio sin techar, con sus porticales alrededor, que daba acceso al palacio propiamente dicho. Juan era conocido del pontífice y entró, según lo cuenta él mismo, junto con Jesús en el atrio. No debió temer en aquel momento. A Pedro no se le dejó entrar como a otros que posiblemente iban a curiosear. Juan quiso facilitar la entrada a Pedro y retrocedió hasta la puerta para hablar con la portera y conseguir que entrara. Así fue. Pero aquí llegó el primer contratiempo. Parece, por lo que dice enseguida, que la portera sabía que Juan era discípulo de Cristo. Al ver que Juan tenía interés en que entrara Pedro, atando cabos, dice en voz alta lo que piensa, con cierta simplicidad o ingenuidad. ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Para ella la pregunta no tenía mucha trascendencia. Lo mismo que había dejado entrar a Juan, podía dejar entrar a otro de los discípulos. Juan, por lo mismo, iba a cara descubierta. A Pedro le entró un miedo cerval de confesarse discípulo de Cristo. Seguramente no reflexionó ni un momento, y se le escaparon de los labios las palabras: «No lo soy, no sé qué dices». San Lucas narra esta primera negación de Pedro añadiendo algunos particulares: que habían encendido fuego en el atrio y que Pedro se sentó junto a la lumbre para calentarse, y fue entonces cuando la criada se le quedó mirando y le dijo: «Tú también eres uno de ellos». Y él respondió: «Mujer, no le conozco». San Marcos, después de esta primera negación, dice que San Pedro salió afuera al portal y cantó un gallo. Seguramente pensaría Pedro que ya había sorteado el peligro y merodeaba por el atrio con el deseo de saber qué le hacían a Jesús. No parece que reflexionara mucho sobre lo que había dicho, y vino una nueva tentación, y sucumbió en ella como la primera vez. No están muy de acuerdo los evangelistas en cómo se produjeron las negaciones de San Pedro, y lo que concuerdan es en que fueron 3. En esta segunda, unos ponen las palabras de denuncia en la boca de 2 muchachas. Primero una, que no era la portera de antes, y luego esta misma portera, que confirma lo que decía la otra.
Otros dicen indeterminadamente que se le preguntó si era discípulo de Jesús. Todos coinciden en que Pedro lo negó. No lo soy, ni conozco tal hombre. Hombre, no lo soy. Pasada como una hora, le acorralan de nuevo otros circunstantes diciéndole que su misma lengua o acento, el de Galileo, le delata como discípulo de Jesús. Otro pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja en el huerto, todavía le pone más en evidencia diciéndole: ¿no te vi yo en el huerto con él? No sabiendo cómo escaparse de tales acusaciones, que en su conciencia bien vería que eran ciertas, empezó a echarse imprecaciones y a jurar que no conocía a Jesús. Pobre Pedro, y pobres de nosotros que tenemos la misma debilidad y cobardía que él. San Lucas nos dice que en aquel momento, estando aún hablando, cantó un gallo, y el Señor se volvió y miró a Pedro. Y recordó Pedro las palabras del Señor cuando le dijo: antes que cante hoy el gallo, me habrás negado 3. Y saliendo fuera, rompió a llorar amargamente. Sería probablemente cuando Jesús salió del primer interrogatorio de Caifás y era conducido al atrio para ser la burla de los criados, cuando volviendo el rostro Jesús hacia Pedro, le miró. ¿Qué tendría esta mirada? Una infinidad de expresiones. La primera de dolor por lo que había sufrido ante el tribunal, la segunda de inmensa compasión hacia Pedro, y como de aliento para que no se dejase abatir excesivamente, y claro está que de sentimiento por lo que había hecho su apóstol. Pedro sale de su embotamiento al contemplar los ojos y el rostro de su maestro. Hasta este momento, tal vez, no se dio perfecta cuenta de lo que había hecho. Ahora sí, sale afuera para que no le vean llorar y rompe en un amargo y largo llanto. Además, se le presentan a la memoria las palabras que le había dicho Jesús en la cena anterior, de que antes de que cantase el gallo, él le habría negado. Entonces le pareció una exageración del maestro. Ahora que topa con la realidad, no puede aguantar su llanto. Iría por las calles oscuras y estrechas de Jerusalén como un sonámbulo, llora que te llora, sin poder consolarse. Había cometido un pecado que se creía incapaz de cometer. Había caído en lo más bajo. Llegar a decir que no tenía nada que ver con Jesús, que ni siquiera le conocía. Y todo esto con juramento y lanzándose maldiciones a sí mismo, si no era verdad lo que decía. Tal vez se sentaría en algún portal cerrado para desahogar su inmenso llanto. Finalmente, ¿a dónde iría a parar? Seguramente que sus pasos le llevaron al cenáculo, para confesar su culpa a los demás y sobre todo a la Madre de Jesús. Al mirarla a los ojos, vería en ellos los de su Hijo, llenos de compasión, y sentiría la esperanza de que su pecado tendría perdón por la infinita bondad de Jesús. Terminado aquel primer momento, en que espada en mano dio un golpe al primero que encontró, sin duda de valentía, se hunde inmediatamente en una cobardía nefasta. Repuesto del incidente, y cuando ya aquella turba se llevó maniatado a Jesús, su corazón le dicta que siga los pasos de su adorado Maestro. Pero al mismo tiempo su cobardía le priva de seguirle de cerca. Seguramente que le invadió un temor cerval, y se maravillaría tal vez de que Juan, que se llama a sí mismo conocido del pontífice, entrara como en su casa en el atrio del mismo. También él quiso acercarse más, y gracias a los buenos servicios de Juan pudo entrar en el atrio, no lejos de donde estaba Jesús.
Se ve que el miedo se había apoderado de él, y a la primera palabra de la portera, que le iguala a Juan en ser discípulo de Jesús, se acobarda todavía más, y responde con inconsciencia que no tiene nada que ver con Jesús. Es posible que se justificara él mismo de esta mentira, como debida a una táctica en favor de Jesús, pero ha cometido una enorme torpeza. No parece haberse comprometido en serio con Cristo. Y así le van las cosas, de tumbo en tumbo, cada vez con más conciencia y miedo de lo que dice y hace. Se llega a echar imprecaciones y afirma con juramento que ni siquiera sabe quién es Jesús. Cuando no había ningún peligro, le confesó el Mesías, el Hijo de Dios bendito. Si queremos tener una cierta seguridad de no caer, debemos hacer todo lo contrario de lo que hizo Pedro. Debemos temerlo todo de nuestra flaqueza. No debemos alardear nunca de nuestra fortaleza, de nuestra fuerza de voluntad. Debemos comprometernos con Cristo de verdad y totalmente. Cualquier resquicio que dejemos para nuestra satisfacción debilitará a la larga nuestra voluntad. Debemos pedir continuamente que nos dé fuerza para vencer las tentaciones, que nos dé con la tentación la gracia para superarla. No queramos seguirle de lejos, es decir, en algunas cosas sí, en otras no, pues así serán cada vez más las cosas en que le sigamos, y caeremos sin darnos cuenta en resbalones cada vez más importantes. No nos acerquemos a la tentación con inconsciencia y confiando que no llegará a ser grave. Reflexionemos al primer resbalón, para no dar un segundo y tercero. Si llegamos a caer, no nos hartemos de llorar nuestra culpa y busquemos en María, nuestra Santísima Madre, el primer servicio de urgencia para curar nuestro mal. Busquemos enseguida el auxilio de la Iglesia para confesar nuestra gran flaqueza y pecado. Seguro que a Pedro esa triple caída le daría una comprensión inmensa con los que se acercarían a él después de haber pecado, al recordar que también él había tenido un momento de gran debilidad. Comprendería la debilidad de todos los que habían caído, sentiría un gran afecto de compasión hacia ellos, procuraría mirarlos como le había mirado a él Jesús, con una mirada llena de ternura. Recordaría el aliento que le había dado con su inmensa bondad María, y se desharía en nuestras ternuras con los atribulados por sus faltas. Aprovechemos igualmente nuestras caídas para reaccionar con inmensa bondad hacia los que acuden a nosotros después de haber resbalado fuertemente. Que no salgan de nuestros labios ni una palabra dura, ni una mirada de enojo, sino que nuestro corazón se desborde en amor hacia los que nos confiesan sus miserias con deseos de levantarse. Especialmente los sacerdotes en el tribunal de la penitencia deben pedir a Cristo y a su Madre que nos presten sus amorosísimos corazones para tratar a los penitentes con el amor y cariño con que los tratarían ellos. No olvidemos la frase de San Pablo de que a los que aman a Dios todo se les convierte en bien. Que nuestras faltas nos den ese espíritu de bondad con los que son débiles como nosotros. Saquemos de nuestras faltas provecho espiritual para nosotros mismos y para los demás. Si podemos sentir compasión con los que han caído y les debemos dar esperanza de levantarse y unirse de nuevo con Cristo, debemos tener el mismo sentimiento con nosotros mismos después de las caídas propias y confiar en la bondad inmensa de Cristo que nos mira con compasión y con inmensa ternura. Debemos levantarnos enseguida y volver a recuperar la confianza y el amor que le hemos tenido antes de caer, en la seguridad de que Él se olvida inmediatamente de lo que hemos hecho y nos restituye los dones de la gracia, como restituyó a Pedro su oficio de pastor universal de la Iglesia. Recordemos también, para estimular nuestra confianza, que aparte del llanto que inmediatamente tuvo Pedro, Cristo le impuso más penitencia por sus 3 negaciones
que él confesara 3 veces también que le amaba. Con actos de amor debemos borrar todas nuestras torpezas, con actos de amor que sean al mismo tiempo de mayor entrega a él y a los hermanos por él.